Hemos hablado de números primos. Un número primo es un número natural mayor que 1, que únicamente es divisible entre él mismo y el 1. Aquí está una lista de números primos, pueden encontrar en la literatura pues tablas con muchísimos números primos. Aquí están nada más los que son menores de 100, que son los más comunes. En general los más comunes son los que son hasta menores de 50, ¿no? Es difícil toparse con estos, pero es posible, ¿no? Entonces el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17, 19, 23 son los que más comúnmente se van a encontrar. Algo que es muy importante son los algoritmos de factorización. Los algoritmos de factorización son aquellos algoritmos que separan uno a uno los factores primos de un número, y hay diferentes algoritmos. En términos generales, los algoritmos que vamos a utilizar nosotros son los basados en criterios de divisibilidad, que básicamente son reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división, ¿sí? Entonces, aquí hay una tabla donde para diferentes números primos, del 2 al 19, se establece el criterio de divisibilidad y un ejemplo. Por ejemplo, para saber si un número es divisible entre 2, pues hay nada más, para que un número sea divisible entre 2, el número debe de terminar en una cifra par, es decir, en 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, un número que termine en una cifra par va a ser divisible entre 2. ¿Sí? Por ejemplo, el 378 es divisible entre 2 porque la última cifra, 8, es par. Para que un número sea divisible entre 3, la suma de sus cifras debe de ser un múltiplo de 3. Por ejemplo, 480 es divisible entre 3, ¿por qué? Porque 4 más 8 más 0 es igual a 12, y 12 es un múltiplo de 3. Vean que 1 más 2 es 3, que también es múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Para que un número sea divisible entre 5, la última cifra debe de ser o un 0 o un 5. Por ejemplo, 485 es divisible entre 5 porque termina en 5. Estos son los que debemos de saber. Luego hay otros, ¿no? Por ejemplo, en el 7, al separar la última cifra de la derecha, multiplicarla, bla, 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 ¿no? Esto lo pueden leer, hay muchas tablas y muchas recomendaciones, pero en términos generales, los que hay que saberse son el 2, los criterios de divisibilidad del 2, del 3 y el 5. Esos los deben de saber. Los demás, pues se pueden obtener de una manera más fácil, con la calculadora. Si yo quiero saber si un número es divisible entre 13, pues con la calculadora lo divido entre 13 y veo si es un número entero. Por ejemplo, vamos a tratar de factorizar el 3290. Primero nos preguntamos si es divisible por 2. Vemos que sí, porque la cifra última es par. Entonces 3290 lo podemos expresar como 1645 por 2. ¿Es 1645 divisible por 2? No, porque 5 es impar. Entonces pasamos al siguiente. ¿Es 1645 divisible por 3? No, porque si sumamos los dígitos, 1 más 6 más 4 más 5 nos da 16. ¿Es 16 múltiplo de 3? No sabemos. 1 más 6 es 7, por lo tanto no es múltiplo de 3. ¿Es divisible por 5? Sí, porque termina en 5. Entonces podemos expresar 1645 como 329 por 5. Y le ponemos el 2 que nos falta para llegar al número original. Seguimos, ¿329 es divisible por 5? Pues no, porque no termina en 5 o 0. Fíjense que ya no tengo que revisar si es divisible entre 2 o entre 3. ¿Por qué? Porque eso ya lo revisé hasta que ya no se podía dividir, ¿sí? Entonces es importante que agotemos las posibilidades del 2, que agotemos las posibilidades del 3, del 5 y así vamos incrementando. Entonces no es divisible por 5, no necesitamos ver si es divisible por 3 o por 2 porque ya lo hicimos antes. Entonces divisible por 5, pues no, porque no termina ni en 5 ni en 0. ¿Es divisible por 7? Sí, porque si agarramos la calculadora y lo dividimos entre 7, nos da 47, que es un número entero. Por lo tanto, lo podemos dividir 329 por 47 por 7. Y 47 nos damos cuenta que es un número primo. Por lo tanto,
ya tenemos la descomposición de 3290 en sus factores primos, que son 47 por 7 por 5 por 2. Noten que para ver si es divisible por 7 podríamos establecer el criterio de divisibilidad ese donde sumamos y quitamos el último número, etcétera, pero realmente eso es impráctico. No aspiro yo a que nadie se lo aprenda de memoria para el resto de su vida. Sin embargo, sí es importante para el resto de sus vidas que sepan que un número par es divisible entre 2, que para que sea divisible entre 3 la suma de sus dígitos debe de ser múltiplo de 3 y que para que sea divisible por 5 debe de terminar en 5 o en 0. Eso es importantísimo saberlo. Vamos con otro ejemplo, 8700. ¿Es divisible por 2? Pues sí, porque es par. Lo dividimos entre 2. ¿Es 4350 divisible por 2? Pues sí, porque es par. Lo dividimos por 2. ¿Es 2175 divisible por 2? No, porque es impar. Pasamos al siguiente, que es el 3. ¿Es divisible por 3? Sí, porque 2 más 1 más 7 más 5 es igual a 15, que a su vez 1 más 5 es igual a 6, que sí es un múltiplo de 3. Por lo tanto, lo dividimos, o sea, sacamos el factor 3. ¿Es 725 divisible por 3? No, porque 7 más 2 más 5 es 14, que no es múltiplo de 3. ¿Es divisible por 5? Noten que ya no estoy revisando la divisibilidad por 2 porque ya la agoté anteriormente. ¿Es divisible por 5? Sí, porque termina en 5. Entonces 725 lo dividimos en 145 por 5. ¿Es 145 divisible por 5? Pues sí, porque termina en 5 y queda 29 por 5. 29 es un número primo, por lo tanto ya tenemos 8700 descompuesto en sus factores primos. Finalmente, desarrollemos otro ejemplo. Tenemos esta expresión más o menos complicada y vamos a obtener el resultado exacto de esta operación en su fracción más simple. Entonces, aquí notamos que 15 quintos entre 2 tercios lo podemos expresar de esta manera y 4 entre 2 octavos lo podemos expresar de esta manera también. Eso nos facilita un poquito la visualización y no confundirnos con las fracciones. 15 quintos entre 2 tercios es igual a 15 quintos por 3 medios. 4 entre 2 octavos es igual a 4 por 8 medios. 2 entre 3 séptimos es igual a 2 por 7 tercios. Fíjense que primero vamos a evaluar las multiplicaciones y las divisiones. Las sumas y las restas son lo que dejamos hasta el final. Aquí tendríamos 15 quintos por 3 medios. 4 lo pasamos a 4 dividido entre 1. 2 lo pasamos a 2 dividido entre 1, lo fraccionamos. Multiplicamos numeradores y denominadores de las multiplicaciones de fracciones. Y algo que podemos hacer, podemos esperarnos hasta el final para obtener los números primos o los podemos obtener de una vez, sobre todo si son sencillos. Entonces vean cómo este 15 es igual a 5 por 3. Entonces sustituimos este 15 por 5 por 3. Y este 4 por 8 es igual, 4 es igual a 2 por 2 y 8 es igual a 2 por 2 por 2. Esto nos va a facilitar o simplificar por adelantado un poquito los cálculos porque pues este 5, digamos, y este 5 se elimina, ¿sí? 5 entre 5 es 1 y este 2 se va con este 2, 2 entre 2 es 1. Por lo tanto, este término quedaría como 3 por 3 entre 2 y este término quedaría como 2 por 2 por 2 entre 2 por 2 por 2 por 2 entre 1, elevado al cuadrado, desde luego. Esto lo podemos expresar como potencias. 3 por 3 es 3 al cuadrado, 2 a la cuarta, 2 por 2 por 2 por 2 es 2 a la cuarta. Ahora esta potencia, la potencia de una fracción es igual a la potencia del numerador entre la potencia del denominador, quedaría 2 a la cuarta o a la 2 entre 1 al cuadrado. 2 a la cuarta, todo ello elevado a la 2 es igual a 2 a la 4 por 2, ¿sí? La potencia de una potencia es igual a el número elevado a la multiplicación de las dos potencias. Entonces 2 elevado a la 4 elevado a la 2 es igual a 2 elevado a la 8. Tenemos que sacar un denominador común que serían 2, 1 y 3. Entonces vean cómo 3 al cuadrado entre 2 lo multiplico por 1 entre 1 y por 3 entre 3. 2 a la 8 entre 1 lo multiplico por 2 entre 2 y por 3 entre 3. Y 2 por 7 entre 3 lo multiplico por 2 entre 2 y por 1 entre 1. Y
con eso obtengo los denominadores comunes. Ahí están, el denominador común. Y ahora puedo sumar los numeradores y finalmente lo que me da es esta expresión que, si nos ponemos a revisar, el numerador es divisible entre 2, no. El numerador es divisible entre 3, vamos a sumar 5 y 3, 8, y 5, 13 y 1, 14. La suma de los dígitos no da divisible entre 3, entonces el numerador no es divisible ni entre 2 ni entre 3, por lo tanto esta es la fracción más sencilla.